Hola, aquí en la segunda parte de la lección número 29 de nuestro curso de geometría. Vamos a ver este comentario antes de proseguir con un teorema que vamos a demostrar ahora. Dice que a una línea secante a otras, recuerde que vimos en la lección anterior que si usted tiene dos líneas en un plano y una tercera línea en ese mismo plano las intersecas, esa tercera línea se dice que es secante a las otras dos. Pues una línea secante a otras líneas también se le llama una transversal a esas líneas, ¿ok? Así que da lo mismo decir que es una línea secante a dos líneas o decir que una línea es transversal a dos líneas. Bueno, pues dice aquí, si dos líneas paralelas son intersecadas por una transversal, los ángulos alternos internos son congruentes. Bien, vamos a ver la demostración, vamos a tomar dos líneas AB y CD, ambas paralelas. Mírenlas aquí. La línea AB y la línea CD son paralelas, que van a estar intersecadas por la transversal XY en los puntos P y Q respectivamente. ¿Ves? Esas dos líneas paralelas, la AB y la CD, van a ser intersecadas por esta transversal o secante en los puntos P y Q respectivamente. Bueno, pues yo quiero ver que los ángulos alternos internos son congruentes, o sea que el ángulo APQ va a ser congruente con su alterno interno, que es el DQP, y que el BPQ va a ser congruente con su ángulo alterno interno, que es el CQE. Yo voy a ver estos números. Los otros se hacen en forma parecida. Eso es lo que decimos luego, ¿verdad? Veremos la primera pareja de ángulos, la otra se hace en forma análoga, en forma parecida. Muy bien, pues miren, vamos a tomar O, el punto medio de este segmento en la transversal, del segmento PQ. O es el punto medio. Y vamos a considerar a la línea MN, esta línea que está aquí, de la cual aquí hemos trazado un segmento de ella, que es la única línea perpendicular a esta línea CD que pasa por este punto, que pasa por el punto O. O sea, una vez nosotros determinamos el punto medio de este segmento PQ, desde ese punto hasta esta línea pasa solamente una línea que es perpendicular a ella. Es un teorema que demostramos aquí hace unas lecciones atrás. Bien, entonces, como estas dos líneas son paralelas, si esta línea es perpendicular a esta, automáticamente va a ser perpendicular a la otra. Un teorema que demostramos hace poco, creo que fue en la primera parte de esta lección o a lo mejor en la lección anterior. Bien, así que eso es lo que decimos luego. Entonces, NN, esta línea MN, también va a ser perpendicular a la línea AB. Además de ser perpendicular a esta, va a ser perpendicular a la que es paralela a ella. Debido al teorema anterior, fue por el teorema anterior. Luego, el triángulo PMO, este triángulo PMO, este que está aquí, y el triángulo QNO, este que está aquí, los dos son triángulos rectángulos porque contienen un ángulo recto. Ahí está. Bueno, por ser ángulos verticales, ángulos opuestos por el vértice, el ángulo PON, mira, ese ángulo son verticales, ¿verdad? Este ángulo y el ángulo QON, exactamente, son ángulos opuestos por el vértice. Y aquí demostramos, hace unas cuantas lecciones atrás, de hecho cuando estábamos en el primer tema del curso, que ángulos opuestos por el vértice automáticamente son congruentes. Entonces te digo que el ángulo POM, este que está aquí, va a ser congruente con el ángulo QON. Esos dos ángulos son congruentes. Bien. Bueno, pero entonces, como O es el punto medio de este segmento PQ, pues entonces decir que este segmento desde aquí hasta aquí es congruente o mide lo mismo que este segmento desde aquí hasta aquí, porque el punto medio de un segmento lo divide en dos subsegmentos que son congruentes. Bueno, entonces decimos, ¿verdad? Estamos diciendo ayer, como es el punto medio de ese segmento PQ, entonces la medida de OP, este segmento P, va a ser igual a la medida del segmento OQ. Porque el punto medio de un segmento lo divide en dos subsegmentos de igual medida.
Bueno, pues mira que hemos encontrado para esos dos triángulos rectángulos, para este triángulo rectángulo de arriba, perdón, este que está aquí, y este otro que está aquí, que tienen un ángulo agudo congruente, efectivamente congruente, y un lado, específicamente la hipotenusa congruente. Y aquí demostramos que en dos triángulos rectángulos que tengan un lado y un ángulo agudo congruente, automáticamente los dos triángulos son congruentes. ¿Ok? En consecuencia, esos dos triángulos que estamos hablando aquí, el PMO va a ser congruente al otro triángulo, el QNO. Luego, si son congruentes, este ángulo del triángulo de arriba y este ángulo del triángulo de abajo, que son partes correspondientes de esos dos triángulos congruentes, serán congruentes entre sí. Entonces, por ser partes correspondientes de triángulos congruentes, el ángulo MPO vamos a llamarlo mejor el APQ, el MPO, el triángulo este es el MPO, pero fíjense que ese ángulo también lo puedo llamar APQ. El ángulo APQ va a ser congruente con el ángulo NQO, pero el NQO fíjense que también es el DQP, el ángulo DQP. Y fíjense que eso era lo que yo quería ver, que los ángulos alternos internos, el APQ va a ser congruente con el alterno interno que es el DQP. ¿Okay? Y ahí termina la demostración de ese teorema. Cópiela y considera la correspondiente porque es muy importante. Vamos a ver este otro teorema y su demostración. Vamos a ponerla. Bueno, ya ven, si me pueden haber dado, recuerden, se puede dar pausa al video y entonces copiarlo. No importa que hayamos borrado lo último, usted le puede dar pausa al video y copiarlo. Y vamos a ver este otro teorema que vamos a demostrar también. Dice, si dos rectas dice, si dos rectas en un mismo plano forman con una transversal a ella ángulos alternos internos congruentes, entonces las rectas son paralelas. Recuerde que yo acabo de demostrar el teorema que dice que si dos líneas son paralelas cortadas por una transversal, entonces los ángulos alternos internos son congruentes, ¿verdad? Bien, pero ahora lo que me dicen es, si dos líneas en un mismo plano que forman con una transversal a ellas ángulos alternos internos que son congruentes, entonces las líneas van a ser paralelas. O sea que este teorema es el recíproco o converso del anterior. ¿Recuerdan en cuando llaman álgebra elemental la lógica? Pues si usted intercambia la hipótesis y la conclusión de una condicional, como ha ocurrido entre el teorema anterior y este, obtiene el recíproco. Bueno, vamos a ver la demostración de este teorema.
Vamos a poner esa línea XY, una transversal a dos líneas, que vamos a llamar AB y CD, que forman los ángulos alternos internos congruentes. Ángulo APQ y ángulo DQP. Queremos ver que esas dos líneas, la AB y la CD, van a ser paralelas. Ok. ¿Cuál es la situación aquí? Tenemos XY una transversal a dos líneas AB y CD. La línea B y CD. Y esta es la transversal a ella. Y da la casualidad que esas dos líneas que están ahí, con esa transversal, forman ángulos alternos internos congruentes. O sea, este ángulo alterno interno con este, por ejemplo, son congruentes. El ángulo APQ, el APQ y el ángulo DQP, DQP, que fíjense que son alternos internos, son congruentes. Son congruentes. Son los ángulos alternos internos. Yo quiero ver que esta línea B es paralela a esta línea CD. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos? Pues miren, sea MN, la línea MN, la única línea paralela a la línea CD que pasa por el punto P. Estoy tomando un punto P fuera de la línea CD, pero que da la casualidad que está en la línea B. Pues recuerde, por un postulado que vimos en la lección anterior, por un punto fuera de una línea pasa una y solamente una línea que es paralela a esta otra línea. Estoy suponiendo que esa línea, la línea que es paralela, la única línea que es paralela a esta línea CD y que pasa por este punto fuera de CD, P es esta línea M. Es la única línea paralela que hay. ¿Verdad? Bueno. Entonces, bueno, y aquí fíjense, bastará ver que esta otra línea, de la que hablamos aquí, la AB, es la que forma ángulos alternos internos con esta línea CD, coincide entonces con esta línea que yo sé que es paralela a la línea CD. ¿Okay? Bastará ver que la línea AB coincide con la línea M. Y si coincide, pues, si esta línea AB coincide con esta, que yo sé que es la única línea que es paralela a esta línea que pasa por ese punto, pues la AB también, al coincidir, es la misma línea paralela M. Bueno, sabemos que el ángulo MPQ es congruente con el ángulo DQP. ¿Por qué no sabemos? Bueno, porque fíjense que si estoy suponiendo que esta línea es paralela a esta y esta línea es transversal o secante a ellas dos, pues los ángulos alternos internos de esas dos líneas que son paralelas van a ser iguales, por lo que acabamos de probar en el teorema anterior. Y esto es lo que dice aquí. El ángulo MPQ va a ser congruente con su ángulo alterno interno, que es el DQP. ¿Okay? Bien.
Por hipótesis, yo tenía estos ángulos que eran congruentes. El APQ y el ángulo DQP. Lo dice aquí, el APQ y el DQP son ángulos alternos internos que eran congruentes. Por lo tanto, mira, si este ángulo es congruente con este y este, míralo aquí, es congruente con este, por la ley transitiva de la igualdad, el primer ángulo va a ser congruente con el último ángulo. Esto es tercero, debido a la ley transitiva de la igualdad, que estudiamos en el álgebra elemental, el ángulo MPQ va a ser congruente con el ángulo APQ. Porque si este es igual, congruente con este, y este es congruente con este, pues este va a ser congruente con este. La relación de congruencia es una relación de equivalencia, tiene esa tercera propiedad de la transitividad. Bueno, por lo tanto, en consecuencia, vamos a decir acá, consecuencia nos trae esto. AB, esta línea, AB, y MN deben coincidir. Vamos a ver por qué. Miren, hemos encontrado que el ángulo MPQ, este que está aquí, el MPQ es congruente con el APQ, el APQ. Entonces fíjese que este lado que esté en común a esos dos, ángulos congruentes, este lado coincide. Pues había un teorema que decía, si usted tiene dos ángulos congruentes y uno de los lados de los dos ángulos congruentes coincide con el otro lado, uno de los lados, del otro ángulo congruente, el segundo lado de ambos ángulos tienen que ser tienen que coincidir, ¿verdad? Y eso es lo que decimos aquí, ¿verdad? Entonces, el lado AB, este lado que está aquí, tiene que coincidir con el lado M, esta línea, ¿verdad? Completa, por ser la línea que contiene este lado en ese ángulo que es congruente con este, ¿verdad? Tiene que coincidir con la línea MN, que es la que contiene este rayo, que es el lado de esos dos ángulos congruentes, ¿no? El segundo lado coincide, ¿verdad? Bien, pero entonces si esos dos lados coinciden, como por hipótesis, la línea MN, esta que estaba aquí, era paralela, ¿verdad? Esta línea era paralela a esta línea CD. Y como la línea MN coincide con la línea B, pues por sustitución, en este enunciado que está aquí, que me dice que esta línea es paralela a esta, en vez de la línea MN, yo puedo poner la línea que es igual a ella porque coincide, que es la AB. AB será paralela, ¿verdad? Sustituir en esa afirmación a la línea CD. Al sustituir MN por AB, tenemos la misma afirmación, pero en vez de MN con AB. Y eso era precisamente lo que yo quería demostrar. Esas dos líneas, AB y CD, eran paralelas. Eso es lo que yo quería ver. Esta línea, AB, que está aquí, y va a ser paralela a la línea CD. Bueno, pues con esto terminamos esta demostración y con esto terminamos esta lección número 29.
Nos vemos en la siguiente. No olvide copiar la demostración con el diagramita.